Hola a todos y bienvenidos a otra video lección de PrepMir. En esta ocasión vamos a hablar un tema de reumatología que es la esclerosis sistémica. Es un tema bastante demandado con respecto a las preguntas del MIR, así que inmediatamente vamos a comenzar. Entonces, comenzando con la definición, tenemos que la esclerosis sistémica es una enfermedad crónica multisistémica y se caracteriza por disfunción vascular generalizada, definida como microangiopatía, fibrosis cutánea y visceral progresiva, y se clasifica en 4 formas de expresión, que es la forma difusa, sin esclerodermia, formulario limitado y con síndrome de superposición. Esta enfermedad prefiere al sexo femenino con un pico de edad entre 30 y 50 años, siendo más frecuente la forma limitada que la generalizada. Además, los antecedentes familiares tienen un modesto papel de susceptibilidad a la enfermedad y no es casualidad que la gran mayoría sean casos esporádicos. Entonces, en las formas masculinas, que son más raras, tenemos un peor pronóstico y comienza con una forma generalizada, con un cuadro más grave y de rápida evolución. La etiología es desconocida, pero existen factores genéticos y ambientales predisponentes, y entre los factores genéticos tenemos la herencia familiar, que tiene un papel modesto, y no es casualidad que exista baja concordancia entre gemelos homocigotos y los pacientes con esclerosis sistémica. Rara vez estos pacientes tengan familiares de primer grado y también están afectados por esta patología. Así que podemos encontrar una mayor susceptibilidad en pacientes que estén familiares afectados por el fenómeno de Raynaud o una posibilidad de ANA. Entre los factores ambientales encontramos los agentes infecciosos, drogas y tóxicos ocupacionales. Y también se han destacado epidemiologías de los síndromes similares a esclerosis sistémicas asociados con el aceite de colza y los suplementos que contienen triptófano. La patología se basa en 3 procesos fisiológicos. Está la presencia de microangiopatía difusa, inflamación y autoinmunidad, y la fibrosis cutánea y visceral progresiva. El daño vascular inicial en sujetos genéticamente predispuestos conduce a alteraciones funcionales y estructurales de la microcirculación, inflamación y autoinmunidad. Las respuestas inflamatorias e inmunes inician y mantienen la activación y diferenciación de los fibroblastos, lo que resulta en una fibrosis y en daño tisular irreversible. El daño vascular produce isquemia tisular, lo que contribuye aún más a la fibrosis y la atrofia progresivas. Las alteraciones de la endotelina, el óxido nitroso y el anión superóxido, que son mediadores inflamatorios, no son los mediadores más importantes de la alteración del tono vascular. La endotelina 1 es un potente vasoconstrictor, pero también tiene actividad fibrogénica. El óxido nitroso equilibra la acción vasoconstrictora de la ET1, endotelina, en los vasos sanguíneos normales, y se supone que un cambio en las cantidades relativas de estos dos compuestos desempeñan un papel patogénico en la esclerosis sistémica. En la microangiopatía difusa entran en juego tanto factores ambientales como genéticos, y la presencia del fenómeno de Raynaud conduce a los ciclos de isquemia-perfusión con la consiguiente producción de los radicales libres de oxígeno y la disfunción endotelial. Y estos mecanismos se refieren a la reducción del óxido nítrico y de las prostaglandinas, moléculas vasodilatadoras, a favor del endotelio. Además, las moléculas de adhesión, como la molécula de adhesión intercelular y la molécula de adhesión de las células vasculares, y también tenemos la molécula de adhesión endotelial de leucocitos, están reguladas positivamente en respuesta de las citocinas y otros factores, después de la inflamación y el daño endoteliovascular. Estas moléculas de adhesión endotelial se unen a las integrinas específicas de las células T y B, neutrófilos, monocitos y células asesinas naturales o natural killer, y también tenemos las plaquetas en este caso. La interacción determina la adhesión y la posterior migración de las mismas a través de la matriz
extracelular, claro está, y la activación plaquetaria en este caso juega un papel fundamental en la formación de microtrombos vasculares. La autoinmunidad, que está mediada por células con una polarización hacia Th2 que liberan citocinas proinflamatorias que también activan directamente los fibroblastos con una posterior fibrosis tisular y macrófagos M2 con fenotipo reparador que liberando los factores fibrogénicos estimulan aún más los fibroblastos en cascada, también amplificación de tejido y la fibrosis misma. Además, la inmunidad humoral también está presente con la producción de anticuerpos ANA específicos, anticentrómetro de forma limitada, también tenemos el anti-ARN polimerasa 1 y 3 en forma difusa. Algunos autoapps tendrían un papel patogénico directo, los anti-PDGFR, y participarían en el daño vascular y en la fibrogénesis. El daño microvascular con la isquemia produce la liberación de mediadores proinflamatorios y vasoconstrictores que van a conducir al final a la fibrosis tisular. Aquí vemos la inflamación, la autoinmunidad y el daño microvascular conduce a la liberación de la endotelina 1, de los radicales de oxígeno, del TGFB o el PDGF, y todo eso conduce a la fibrosis tisular. Desde el punto de vista anatomopatológico, distinguimos una fase inicial que está caracterizada por un infiltrado perivascular de linfocitos, monocitos, macrófagos, linfocitos, células plasmáticas, mastocitos, y una fase avanzada que está caracterizada por una vasculopatía obliterada de la microcirculación y la fibrosis cutánea visceral progresiva. Afecta principalmente a las arterias o capilares en cuanto a las arterias tendremos un engrosamiento de la íntima, proliferación de la media, fibrosis adventicia, mientras que en cuanto a los capilares tendremos una dilatación con una formación de megacapilares y posteriormente destrucción con la aparición de áreas avasculares. En el 90% de los casos comienza con el fenómeno de Raynaud, que puede preceder a la aparición de la esclerosis cutánea durante un breve periodo de tiempo en forma difusa o muchos años en la forma limitada. Unos pocos pacientes, el 1%, desarrollan una forma sin esclerosis cutánea, que es la esclerosis sistémica sin esclerodermia. Otros modos de aparición son las manos hinchadas o los dedos hinchados con edema de las manos, impedimento funcional, pero solo de forma difusa. También está la artritis, miositis o los síntomas viscerales como una disfagia o disnea. En cuanto a las lesiones cutáneas, en este caso, o sea, de la piel, distinguimos tres características principales. Tenemos la esclerosis cutánea, tenemos la discrotomía y la calcinosis. La esclerosis cutánea se distingue principalmente en una forma limitada a las partes acras y la cara en el 70% de los pacientes, con una forma localizada y también extendida en las porciones proximales de las extremidades y el tronco. En pacientes con una forma difusa, está ausente en el 1% de los pacientes y presenta una forma de esclerodermia sinusoidal, y en esta se divide en tres fases evolutivas. Tenemos la fase edematosa, la fase esclerótica y la fase atrófica. En la fase edematosa es evidente solo en pacientes con una forma difusa y tenemos un cuadro típico de manos hinchadas. En la fase esclerótica vamos a tener un cambio de engrosamiento en la piel y se va a poner tensa, se va a poner inelástica y va a ser propia de la esclerodermia. Tenemos la fase atrófica, que en cambio quiere decir tardía y presenta un adelgazamiento agudo adherido a los planos subyacentes. Además, en los pacientes presentan una cara llamada esclerodermia con anemia facial, microquelia, microstomía y numerosas telangiectasias. En caso de la esclerosis cutánea asociada a fibrosis tendinosa de la fascia palmar, tenemos la llamada mano en garra con una contractura en la flexión de los dedos. En cuanto a la decoloración, tenemos las manchas pigmentadas en los llamados pseudovitiligo o hiperpigmentados. Y esto es más raro con un melanoma
en cuanto a calcinocicut. Y estamos hablando de depósitos subcutáneos de fosfato y carbonato, o sea, carbonato de calcio, que pueden causar ulceración en la piel subyacente. Estas dos imágenes que ustedes ven aquí representan exactamente lo que acabamos de decir. La imagen de la derecha describe nuestra puntuación de Rodman modificada para la esclerosis sistémica, que es un método utilizado para semicuantificar el grosor de la piel en la esclerodemia. El puntaje de Rodman modificado se obtiene mediante la palpación clínica de 17 áreas corporales diferentes, o sea, dedos, manos, antebrazos, parte superior de los brazos, cara, pecho, abdomen, muslos, piernas y pies. Y el promedio subjetivo del grosor de cada sitio específico. La puntuación máxima es 51. Entonces, la imagen adjunta es una radiografía anteroposterior de manos bilaterales en la que se reconocen calcificaciones típicas de calcinosis cutánea. Véanlo en algunos dedos que están seleccionados con flechas, la calcinosis cutánea, y estas afectan las falanges distales, principalmente de los tejidos blandos de ambas manos, como ustedes pueden ver ahí presente. Además de las alteraciones en la piel, en la esclerosis sistémica también tenemos algunas alteraciones vasculares y alteraciones de tendones musculares. Y en cuanto a las alteraciones vasculares, tenemos el fenómeno de Raynaud, y este representa una isquemia acral paroxística recurrente con alteraciones tróficas que producen anecrosis, úlceras digitales, cicatrices residuales y mordeduras de rata, cicatrices con picaduras, que también tenemos telangiectasias, y estas representan básicamente dilataciones y venudas capilares con manchas de color rojo violáceo de diversa morfología. En última instancia, también tiene una vasculopatía obliterada que conduce a una formación de úlceras cutáneas dolorosas e incapacitantes, susceptibles de sobreinfección en lo que respecta a alteraciones de otros tendones musculares. Tienen fibrosis del tendón que puede afectar la unión posterior del tendón rotuliano del tríceps. También artralgias frecuentes como sin rigidez articular, artritis franca, solo en el 10 o 20% de los pacientes, con episodios generalmente autolimitados de artritis aguda monolingo. Y además, también raramente tenemos una poliartritis erosiva crónica similar a la artritis reumatoide. Episodios de miositis y tendinitis con un aumento en el último caso de las enzimas citolíticas y alteraciones electromiográficas, y en particular también podemos tener un troisi, es decir, una osteólisis isquémica de las extremidades, más a menudo de los dedos, y estos pacientes tienen una mayor incidencia de osteoporosis debido a la deficiencia de vitamina D y la movilidad reducida. Casi el 70-80% de los pacientes con una esclerosis sistémica, incluidas en las formas difusa y limitada, tienen una afectación gastrointestinal, y aproximadamente la mitad son sintomáticos. Aunque el esófago es la parte del tracto gastrointestinal afectada con mayor frecuencia, cualquier parte del tracto gastrointestinal puede verse afectada. Las alteraciones en la microvasculatura, el sistema nervioso autónomo y el sistema inmunológico que conducen a la fibrosis parecen importantes en la patogénesis de la esclerosis sistémica en general y la afectación gastrointestinal. Las principales anomalías patológicas en todo tracto gastrointestinal son la atrofia del músculo liso y la fibrosis de la pared intestinal, y estos pueden verse en un trastorno neural inicial. La afectación orofaringea en pacientes con esclerosis sistémica incluye la reducción de la apertura bucal debido al engrosamiento de la piel, xerostomía y una dificultad para tragar. Las anomalías de la deglución orofaringea ocurren hasta en el 25% de los pacientes con una esclerosis sistémica, y esto puede provocar una fuga, retención y aspiración oral. Los pacientes pueden quejarse de dificultad para iniciar la deglución, sensación de restos de comida en la faringe, regurgitación nasal y tos después de la deglución. El estómago generalmente no es la fuente principal de síntomas de la enfermedad gastrointestinal de esclerosis sistémica, pero puede contribuir al reflujo gastroesofágico cuando se trata de un vaciamiento gástrico. La gastroparesia también puede causar un dolor abdominal, náuseas, vómitos y pérdida de peso.
La hemorragia digestiva alta puede ser causada por telangiectasias mucosas o ectasia venosa antralgástrica. Se debe sospechar esta enfermedad en pacientes con una anemia por una deficiencia de hierro inexplicable. Algún grado de afectación pulmonar está presente en más del 80% de los pacientes con esclerosis sistémica. Las dos manifestaciones clínicas principales son la enfermedad pulmonar intersticial crónica y la enfermedad vascular pulmonar, que conduce a una hipertensión arterial pulmonar. Los síntomas más comunes de afectación pulmonar en la esclerosis sistémica son disnea de esfuerzo y la tos no productiva. Sin embargo, los pacientes pueden tener una evidencia de alveolitis radiológica y una fibrosis pulmonar temprana con una ausencia de síntomas respiratorios o hallazgos físicos de anomalías funcionales en las pruebas de función pulmonar. El dolor torácico es frecuente y la hemoptisis es rara. En la enfermedad avanzada, la auscultación de los pulmones revela estertores en formas de velcro más prominentes en la base de los pulmones como un signo de insuficiencia respiratoria restrictiva. La enfermedad vascular pulmonar, principalmente PAH, ocurre en el 10% o de 10 a 40% de los pacientes con una esclerosis sistémica. Y es común en pacientes con enfermedad cutánea que está limitada a larga duración sin una EPI asociada. También puede ocurrir secundaria EPI, particularmente en pacientes que están con una esclerosis sistémica difusa. Esta puede ser progresiva y si es grave puede provocar un cor pulmonar o insuficiencia cardíaca derecha. La trombosis de los vasos pulmonares es una complicación común de la etapa avanzada y es una causa frecuente de muerte. La enfermedad tromboembólica tiene un mayor riesgo en pacientes con una esclerosis sistémica en comparación con la población adulta sana. También la hemangiomatosis capilar pulmonar y la enfermedad venoclusiva. Se han notificado casos raros de hemangiomatosis capilar pulmonar y enfermedad venoclusiva pulmonar en pacientes con esclerosis sistémica. También se debe sospechar en un paciente con una presión arterial alta y la presión de enclavamiento capilar pulmonar es normal o baja cuando los estudios de imagen sugieren edema pulmonar. En general, la saturación de oxígeno en la muñeca es menor durante la prueba de la caminata de 6 minutos y las presiones sistólicas de la arteria pulmonar son más altas, más de 45 milímetros de mercurio. También tenemos el derrame pleural y se han informado derrames pleurales tanto en la esclerodermia cutánea difusa como en la limitada, y esos son pocos comunes, menos del 10%, y a menudo también asintomáticos. Dependiendo de la etiología, tenemos la presentación que varía desde la aparición aguda del dolor torácico pleurítico hasta la dificultad respiratoria progresiva, y también, dependiendo de la etiología, tenemos una presentación de derrame pleural asintomático descubierto o autopsia. La pleuresía asociada a la esclerosis sistémica generalmente se asocia con un derrame exudativo y linfocítico. La afectación vascular en la esclerosis sistémica afecta predominantemente las arterias y las arteriolas pequeñas más que las arterias epicárdicas grandes. El vasoespasmo arteriolar coronario y la disfunción microvascular coronaria probablemente sean más prevalentes de lo que se pensaba anteriormente, y estas pueden representar una fase preclínica temprana de afectación miocárdica. La disfunción microvascular subyace a la fibrosis comúnmente observada en estudios de autopsia en pacientes con esclerosis sistémica. Por el contrario, la frecuencia de la enfermedad coronaria hace que la población general esté relacionada con factores de riesgos tradicionales como la diabetes, hipertensión e hiperlipidemia. Tenemos las categorías de manifestaciones cardíacas de la esclerosis sistémica
y estas incluyen enfermedad vascular, enfermedad de la conducción, enfermedad pericárdica, incluido el derrame pericárdico y la pericarditis constrictiva, también la enfermedad del miocardio, incluida la insuficiencia cardíaca izquierda con una fracción de eyección conservada o reducida, la insuficiencia cardíaca derecha, la miocardiopatía restrictiva y la miocarditis del corazón, en la que la esclerosis sistémica afecta predominantemente a las arterias y arteriolas pequeñas en lugar de las arterias epicárdicas grandes. Algunos pacientes con esclerosis sistémica pueden experimentar un dolor torácico similar a la angina en ausencia de una enfermedad obstructiva debido a cambios patológicos en las pequeñas arterias coronarias y las arteriolas. Los defectos del sistema de conducción y las arritmias probablemente se deben a la fibrosis del sistema de conducción debido a las agresiones sistémicas microvasculares recurrentes y a la disfunción autonómica. Las taquiarritmias supraventriculares sintomáticas son las más comunes que las bradiarritmias, y la evaluación y el tratamiento de los pacientes con esclerosis sistémica con defectos del sistema de conducción y o arritmias son generalmente los mismos que aquellos sin ellas mismas. Hasta el 50% de los pacientes con una esclerosis sistémica tienen una proteinuria leve, en concentración elevada con la creatinina sérica y o la hipertensión. Sin embargo, muchos de estos hallazgos pueden atribuirse a unas causas distintas de esclerosis sistémica. La crisis renal esclerodérmica, esta ocurre en el 5 al 20% de los pacientes con una esclerosis sistémica cutánea difusa y en el 1 al 2% de los pacientes con una esclerosis sistémica cutánea limitada. En esta misma, la crisis renal esclerodérmica, tenemos una complicación de la esclerosis sistémica que es potencialmente mortal, y esta casi siempre ocurre dentro de los primeros 5 años desde el inicio de la enfermedad. Los factores de riesgo, tenemos el factor de riesgo más importante, que es la aparición generalizada de la piel, o sea, la afectación, y especialmente si progresa de manera rápida. Otros factores de riesgo son el uso de glucocorticoides y autoanticuerpos dirigidos contra la ARN polimerasa 3. Tenemos también una presentación clínica, que esta se caracteriza por una lesión renal aguda, aparición repentina de hipertensión de moderada marcada y un sedimento urinario normal sin proteinuria profusa. Puede haber evidencia de anemia hemolítica microangiopática, aunque aproximadamente el 10% de los pacientes con esta enfermedad renal son normotensos. Algunos de estos pacientes tienen un aumento sustancial de la presión arterial en comparación con el valor inicial. El diagnóstico es clínico y es basado en las características de los pacientes con una esclerosis sistémica y la exclusión de otras causas de insuficiencia renal aguda. Generalmente no es necesaria la biopsia del riñón. Nuestro enfoque diagnóstico incorpora la presencia o ausencia de características específicas de alto riesgo, criterios de presión arterial y, si es necesario, hallazgos de apoyo adicionales. Esta debe distinguirse de otras formas de microangiopatía trombótica, en particular la púrpura trombocitopénica trombótica y el síndrome urémico hemolítico. En esta diapositiva, sin embargo, aquí lo que quiere hacerse es resumir las definiciones con respecto a los criterios que definen la esclerosis sistémica. Como se puede ver, hay criterios que se refieren principalmente a manifestaciones clínicas cutáneas y pulmonares, pero también a autoanticuerpos como la presencia de anticuerpos contra el centrómero o el patrón de centro médico, pero también anticuerpos contra la topoisomerasa 1 y la ARN polimerasa 3. De hecho, tenemos la piel engrosada, dedos hinchados, úlceras digitales o cicatrices con picaduras, telangiectasias, hipertensión arterial pulmonar, enfermedad pulmonar intersticial y fenómeno de Raynaud. Pues para realizar el diagnóstico de la esclerosis sistémica no solo hacemos uso de la clínica, sino también de las pruebas de laboratorio y pruebas instrumentales. Tenemos
que los ANA son positivos en el 95% de los casos y tenemos un criterio estricto pero no exclusivo para realizar diagnósticos específicos. Se refieren precisamente a los anticuerpos anticentrómero en pacientes con una forma limitada, los anti-SCL 70 para las formas difusas, los anti-ARN polimerasa 1 y 3 en la forma difusa en el 10% de los casos. Estos últimos se asocian con crisis renal por esclerodermia y otras alteraciones se refieren al factor reumatoide y a los anticuerpos antifosfolípidos, a la hipergamaglobulinemia y a la hipocomplementemia. Además, durante la esclerosis sistémica, los índices de inflamación son normales. También la anemia puede ser microcítica debido a la enfermedad crónica y por tanto inflamatoria o macrocítica debido a una mala absorción de B12 y folato. Es importante medir los índices de función renal para excluir una crisis renal por esclerodermia. En cuanto a los exámenes instrumentales, utilizamos la capilaroscopía de base unguial, donde se resalta un patrón de esclerodermia en la fase inicial con megadilatación capilar de las asas y en la fase tardía con una aparición de áreas avasculares. Además, en el ETS-TORAS es el primer nivel del examen y este cambia solo la presencia de fibrosis y por lo tanto en la fase tardía la tomografía computarizada puede resaltar signos de alveolitis. Con la fase inicial de esclerodermia y enfermedad intersticial, la espirometría evalúa la reducción del DLCO, que es el rendimiento de harina de bario, y también es importante la manometría esofágica, pero también el CG estándar diagnóstico según Holter y ecocardiograma. Entonces tenemos los criterios de clasificación de la esclerosis sistémica en el año 2013, que es el EULAR o ACR, y este diagnóstico se puede realizar con una puntuación mayor o igual a 9 respecto a los criterios descritos en la tabla de la izquierda, y en estos casos siempre se considera la puntuación más alta de coexistencia de manifestaciones clínicas más cutáneas, mientras que para los autoanticuerpos, la presencia de cada autoanticuerpo otorga una puntuación de 3 puntos. El diagnóstico es fácil cuando existe una esclerosis cutánea bilateral a nivel metacarpofalángico, y en estos casos solo es necesario excluir otras causas de esclerosis cutánea. El diagnóstico es más problemático cuando el fenómeno de Raynaud comienza de manera primitiva o secundaria a otras condiciones, precisamente porque es extremadamente común. En estos casos es útil realizar ANA y capilaroscopía, que pueden ser negativos o positivos, ayudándonos así en el diagnóstico. La terapia, en este caso, implica el uso de medidas preventivas y generales, como evitar la exposición a las bajas temperaturas, humo de cigarrillo, otros vasoconstrictores que puedan desencadenar el fenómeno de Raynaud. También es importante asumir la posición semisentada durante el reposo para contrarrestar el reflujo gastroesofágico. También, por otro lado, incluye fármacos vasoactivos en su forma limitada, pero también inmunosupresores, más terapia específica y las manifestaciones viscerales en su forma difusa. Como se puede observar, los fármacos vasoactivos que están indicados para todos los pacientes se refieren a antagonistas de calcio, inhibidores del aceto, sartanes y prostanoides, mientras que para las formas difusas también está indicado el uso de metrotexato, microfenonato, ciclofosfamida, y en formas refractarias podemos utilizar fármacos biológicos como Simavi, Matrini y Dasatinib, pero también un autotrasplante de células madre y plasmaféresis en los casos más graves. Y aquí tenemos el fenómeno de Raynaud, que es un fenómeno caracterizado por una isquemia crural paroxística recurrente. Las localizaciones más frecuentes afectan los dedos, pero más raramente también la nariz, orejas y el anillo perioral. Etimológicamente afecta más el sexo femenino que el masculino y es muy frecuente. De hecho, alrededor del 15% de la población
con un pico de edad entre los 11 y los 40 años. La forma primaria es mucho más frecuente que la secundaria y esta última está asociada a otras enfermedades autoinmunes en este caso. La fase de hiperemia está activa con eritema y las crisis también pueden ser acompañadas de parestesia, prurito y dolor hasta las lesiones isquémicas. Los signos y síntomas clínicos se refieren a la discromía digital, la isquemia digital y el lívido reticularis. También tenemos la decoloración digital, que está presente tanto en la forma primaria como secundaria y se caracteriza por una aparición repentina de dedos fríos en asociación con decoloraciones y es claramente delimitada en la piel pálida debido a la construcción del flujo sanguíneo, seguido de una piel cianótica que indica daño tisular. La isquemia digital, por otro lado, provoca un dolor resultante del flujo sanguíneo bajo o isquemia y puede ser transitorio o prolongado. El lívido reticularis, por otro lado, es una mancha morada o un patrón reticular en la piel y en los brazos y piernas, y este hallazgo es benigno y completamente reversible con el calor. Sin embargo, es importante distinguir el fenómeno de Raynaud primario con el secundario. En la forma primaria tenemos un fenómeno aislado en ausencia de otras patologías que involucra a las mujeres entre 15 y 30 años y tiene una fuerte asociación con unos antecedentes familiares y comorbilidades que pueden empeorar el cuadro clínico. Se presenta con ataques simétricos bilaterales y necrosis tisular, y antecedentes, y tampoco hay hallazgos físicos que sugieren una causa secundaria. En la capilaroscopía tendremos capilares unguiales formales, índices inflamatorios son normales y no tenemos autoanticuerpos. La forma secundaria se produce en el contexto de otra enfermedad y comienza alrededor de los 40 años. También puede afectar a los hombres. Tenemos úlceras con isquemia tisular y los ataques son simétricos. Se asocian con signos y síntomas de otra enfermedad y son anomalías de los capilares unguiales. Tendremos también alteraciones en los parámetros de laboratorio que sugieren otra enfermedad subyacente. Además, se asocia con signos y síntomas isquémicos proximales a los dedos de la mano y podemos encontrar autoanticuerpos, o sea, ANA. Las principales investigaciones son útiles para diferenciar la forma primaria y la secundaria y se refieren a la investigación anamnésica relacionada con la patología, pero también con los síntomas sistémicos. Son fundamentales en la búsqueda de ANA y en la ejecución de pruebas instrumentales como la videocapilaroscopía, donde en la forma primaria no tendremos otras acciones arquitectónicas, mientras que en la forma secundaria tendremos alteraciones microvasculares con megacapilares y áreas avasculares. En cualquier caso, el pronóstico es mejor en las formas primarias precisamente porque las crisis son cortas y menos intensas respecto a las secundarias, que existe mayor riesgo de las lesiones isquémicas. Tenemos el tratamiento del fenómeno de Raynaud, que es muy similar a la esclerosis sistémica precisamente porque hay que evitar los síntomas vasoconstrictores, por lo tanto, la exposición a bajas temperaturas u otros desencadenantes vasoconstrictores, pero también la terapia farmacológica con antagonistas de calcio de primera línea y posiblemente en casos refractarios la introducción de otros fármacos como alfa-bloqueantes, ISRS, inhibidores de la fosfodiesterasa, prostaglandinas e inhibidores de la endotelina. Sin embargo, es necesario considerar que además de una forma sistémica, la esclerodermia también puede presentarse en una forma localizada o morfea y tiene una prevalencia en el sexo femenino en comparación con el sexo masculino, en la raza blanca, similar tanto en adultos como en niños. Y en los adultos, la variante de placas es más frecuente, mientras que en los niños se observa más fácilmente en la variante lineal. La morfia en placa es más común con las placas mayores a 1 centímetro en múltiples sitios anatómicos y tiene una forma ovalada eritematosa en las etapas iniciales, con una tendencia a volverse dura y de color blanco amarillento. La morfina lineal, por otro lado, involucra lesiones de esclerodermia uniformes dispuestas en la distribución de bandas lineales y puede ser posterior, asociada a un traumatismo y presenta lesiones unilaterales en los miembros inferiores. Es característica de la morfina en golpe de sable y afecta la cara y el cuero cabelludo, involucrando inicialmente la piel
y el tejido subcutáneo hasta extenderse las fascias subyacentes. Tenemos una morfea generalizada que involucra 3 o más sitios del cuerpo, incluyendo el tronco, raíces de las extremidades, la región puntual final, que tenemos la morfea profunda, la afectación del tejido subcutáneo afectado y el tejido adiposo y la fascia muscular superficial. Las lesiones pueden ser asimétricas y afectan en las extremidades superiores e inferiores. Y muchísimas gracias por su atención. Les recordamos que ustedes pueden ver este y otros videos de PrepMir Tube en la página de inicio de PrepMir que les vamos a poner a continuación. Así que hasta la próxima.